Mater Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gran gusto para mí nuevamente poder estar con ustedes aquí en el poder del Evangelio. Gracias de verdad por su fidelidad y deseo que de verdad de todo corazón Dios nos siga ayudando en este proceso cronológico que llevamos y que vayan entendiendo uno a uno cada uno de los sucesos. Recordemos amigos, es solamente una historia con varios sucesos. En la Biblia recordemos que no podemos hablar de un conjunto de historias, no, es solamente una historia en que en esa única historia solamente hay un personaje principal y ese personaje principal no soy yo, no eres tú, ni ninguna persona en el mundo. El único personaje principal a lo largo que lo hemos visto de nuestro recorrido que hemos llevado en orden cronológico, el único personaje principal es Cristo. Bueno, queridos amigos, hoy quiero que continuemos con nuestra clase. Entonces, es interesante ver, o con nuestro compartir, porque esto no es tanto como una clase, sino como un compartir, más que todo. Bueno, lo que quiero que hoy veamos, mis queridos amigos, es que ya pues anteriormente, en anteriores episodios, habíamos visto que el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra prometida, pero sin antes pasar antes por el desierto, y debido a su incredulidad, el pueblo de Israel va a durar 40 años afuera. Recordemos que el pueblo entra, pero el pueblo va a durar en 400 años, en los cuales van a tomar buenas y malas decisiones. Entonces recordemos que había un círculo vicioso. En el círculo vicioso, ¿qué pasaba? El pueblo caía en idolatría, se olvidaban de Dios. Entonces Dios mandaba un pueblo opresor, el cual los oprimía. Ellos se arrepentían, clamaban a Dios y Dios mandaba un juez. El juez, este juez los liberaba nuevamente, pero nuevamente volvía a ese círculo y duraron 400 años, imagínense. Todo ese tiempo el pueblo de Dios desobedezca. Bueno, entonces el pueblo va a decir que le coloquen rey. Y si se acuerdan que el primer rey de Israel fue un señor que se llamó Saúl, luego a Dios no le agradó lo que hizo este señor Saúl, así que lo cambió por el rey David. Y el rey David tomó desafortunadamente también buenas como malas decisiones y él no pudo construir, ¿se acuerdan el tabernáculo? Él no pudo construir, digamos, lo que más adelante se llamaría el templo, que tenía un orden muy similar al tabernáculo. Entonces él no puede construir el templo. Entonces más adelante su hijo Salomón va a ser la persona encargada de edificar este tabernáculo del Señor. Bueno, ya más adelante vimos que cuando se murió Salomón, cuando este rey de Israel fallece, el reino se va a dividir en dos. Se va a dividir en norte y se va a dividir en sur. Entonces recordemos que las personas del norte eran personas que no eran temerosas al Señor. Ellos no temían al Señor en ningún momento llegaron a temerlo, y todos, los reyes del norte para nada tenían que ver con el Señor. Mientras que en el reino del sur, ahí sí, gracias a Dios, pues habían algunos reyes, no todos, que fueron temerosos. Entonces van a caer, sus capitales. Va a caer primero Samaria, que era la capital del norte, y después va a caer Jerusalén, que era la capital del sur. Bueno, entonces las tribus se esparcen y luego, después de mucho tiempo, van a regresar, pero solamente van a regresar 2 tribus, pero yo digo que realmente van a regresar 3. ¿Y por qué digo 3? Porque están ahí los levitas. Entonces, ¿quiénes regresan? Regresan los levitas, que eran unos, los de la tribu de Judá, que era donde iba a venir el libertador, recordemos, y los de la tribu de Leví. Iban a volver estas tribus. Bueno, ya entonces ellos regresan y bueno, ya recordemos que había injerencia de 2 imperios muy poderosos. El primer imperio fue el imperio griego. ¿Y cuál era la importancia del imperio griego y qué aportó el imperio griego,
origen de Israel y al origen también se podría decir, digamos, de la escritura, aportó algo muy importante, un idioma llamado el griego koiné. Recordemos que la palabra koiné significaba popular. Entonces el aporte de los griegos fue el idioma. En segundo lugar, el segundo aporte, pero ya no dado por el imperio griego, sino ya más adelante el imperio romano. El imperio romano van a ser muy famosos por la construcción de vías. Entonces ellos van a ser, digamos, muy eficientes en la construcción de caminos, de vías, y hacen vías para que las personas puedan tener acceso. Entonces estos dos elementos son muy importantes. Una, que se genera un idioma, como hoy en día hablar del inglés. Ustedes saben que el inglés es el idioma más popular del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, el griego koiné era un idioma hablado por todo el mundo, en el cual todo el mundo, pues, de ese mundo conocido, perdón la redundancia, de ese mundo conocido, la gente podía comercializar, ¿cierto? Bueno, en segundo lugar estaba Roma, como les dije, y los caminos. Entonces ese idioma ayudó a que el evangelio se esparciera. Pero no solamente el idioma ayudó, sino también que va a ayudar, digamos, los caminos, las vías a Roma. Entonces los caminos van a ayudar a que el evangelio se propague y esté ya no solamente en un lugar, sino en varios lugares. También habíamos quedado en que íbamos a ver unos personajes muy importantes que se dieron en esa época de los 400 años. Recordemos que si ustedes tienen su Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento está dividido por una hojita. Y la hojita, yo ya les había dicho, es la que dice Nuevo Testamento. Entre el Antiguo, entre Malaquías y Mateo, hay aproximadamente 400 años. En ese paso de 400 años, lo que les decía, sucedieron muchas cosas, pero otra cosa muy importante es que van a surgir unos personajes. Cuando nosotros nos metemos ya, digamos, de corrido en el estudio del Evangelio, pues que vamos a ver. Vamos a ver que hay datos muy interesantes y hay personajes, ojo con esto, hay personajes que se dan por entendido que nosotros ya debemos saber quiénes son, y vamos a ver esos 5 personajes. Los primeros eran unas personas que se llamaban los escribas, los segundos unas personas que se llamaban los escribas fariseos, en tercer lugar saduceos, en cuarto lugar celotes y en quinto lugar publicanos. Tenemos estos 5 personajes, pero vamos a ver cada uno, la característica de cada uno de ellos. Entonces, los primeros personajes que nosotros quiero que veamos son los fariseos. Entonces, ¿por qué los fariseos son famosos? Y hoy en día, ¿por qué, digamos, también digamos, esas personas de Israel son reconocidas? En el tiempo de hoy hay gente que usa la palabra fariseo para decirle a otra persona que es de doble moral, ¿cierto? Muchos podemos entender, uy, sí, este es un fariseo, entonces le está diciendo es un doble. Pero los fariseos fueron personas que iniciaron bien. Ellos iniciaron bajo el dominio del imperio griego. Recordemos, amigos, que el imperio griego tenía algo muy importante, y yo ya lo dije, que era el griego koiné. Pero Grecia se oponía a que adoraran a Dios. Y como ellos pues hacían esa oposición, presionaban a los pueblos como Israel, a que tenían que no adorar a Dios sino otros dioses. Pero la palabra fariseo es una palabra interesante y tiene un significado importante, que significa los apartados, es lo que significa la palabra fariseo. Bueno, lo que les decía, esta gente surgió en el imperio griego, ¿no? Bueno, con el tiempo, tristemente, estas personas que eran los fariseos se van a degradar. ¿Y por qué los fariseos con el tiempo se van a degradar?
porque ellos ya van a querer, digamos, no basarse en lo que dice la escritura, no tomar con base lo que dice la escritura, sino eran personas que por, digamos, su estatus, entre comillas, su estatus, digamos, moral, se creían más que las demás personas. Y esto claramente, amigos, pues ustedes saben que está muy, muy mal. Bueno, entonces ya vimos a los fariseos. En segundo lugar, vamos a ver otro grupo muy, muy importante y muy, muy valioso. ¿Cómo se llamaba ese otro grupo? Se llamaban los escribas. Y aquí hay algo importante. Todo, digamos, todo escriba tenía que ser fariseo. ¿Se acuerdan del grupo que ahorita estábamos hablando? Todo escriba tenía que ser fariseo. Pero no todo fariseo era escriba. Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que eran muy cuidadosas al momento, digamos, de pasar la palabra, porque eran personas que tenían que transcribir la palabra tal cual se les daba. Entonces no podían, digamos, ni omitir ni tilde, ni coma, no podían omitir cualquier cosa. Tenían que ser personas muy cuidadosas y también personas muy piadosas. Entonces, cuando yo digo persona piadosa, ¿qué es? Una persona piadosa es la persona que hace las cosas a la manera de Dios y que vive una vida íntegra conforme a la manera de Dios. Eso es una persona, pues, piadosa. Entonces, los escribas eran unas personas que eran entregadas a Dios y que tenían que tener un estándar de copiado, digamos, muy cuidadoso. No podían fallar en nada, tenían que tener mucho cuidado con los detalles. Entonces recordemos, están los fariseos, que significaban antes los apartados, que con el tiempo se degeneraron, y luego estaban los escribas, que eran personas que tenían un fiel copiado. En tercer lugar tenemos los saduceos. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran la clase alta de Israel, eran los ricos de la época, pero además de ser los ricos de la época, eran la clase política de la época, ¿sí? Entonces, los saduceos tenían dos características. Primero, que eran la clase alta de Israel, y en segundo lugar, que eran la clase política de Israel, ¿cierto? Bueno, en cuarto lugar tenemos otro grupo que se llama los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran los rebeldes de la época. Hay países que, digamos, tienen grupos rebeldes que no se quieren someter a los imperios de la época o a ningún gobierno extranjero, sino quieren que sea independiente, pues, Israel, ¿no? Bueno, entonces los celotes eran personas que no querían someterse ni al imperio griego ni al imperio romano y eran rebeldes. Hay algo interesante con los celotes. Los celotes manejaban un arma que se llama la sicari. ¿Y qué era la sicari? Era como un cuchillo pequeño. Y de ese término sicari viene el término sicario, sicariato. Entonces, cuando una persona contrata a otra para matar a otra persona, de ahí viene ese término, sicario, de la sicari. Y bueno, están en quinto lugar los publicanos. Los publicanos también, como los saduceos, eran personas muy adineradas y muy ricas. Pero lo grave con los publicanos es que eran personas que eran malas con su pueblo. Es decir, eran propiamente israelitas, pero israelitas que eran, digamos, comandados por el imperio romano para cobrar impuestos o tributos, que es lo mismo, tributos al pueblo de Israel. Pero esta gente obraba mal. ¿Y por qué obraba mal? Porque le cobraba a la gente con interés. O sea, ellos colocaban unos intereses exorbitantes, y la gente realmente no podía, pues, pagar esto. Entonces, cuando nosotros entremos al evangelio, o sí podían pagarlo, pero era muy, muy terrible y se enriquecían a costa de eso. Por eso vemos más adelante, vamos a ver, pero yo creo que en otra temporada, en esta temporada no, pero hay un suceso de un señor que se llamaba Zaqueo, y ese señor era publicano, y ese señor se había enriquecido a costa del pueblo de Israel.
Bueno, entonces los publicanos eran adinerados porque cobraban más. Entonces, yo no sé, un ejemplo así global para que todos entendamos. Por ejemplo, el Imperio Romano le decía, no, usted tiene que cobrar $5. Pero ellos no cobraban $5, sino cobraban, un ejemplo loco, $15. Y se quedaban con los 10 y le pagaban al imperio los 5. Entonces ellos se enriquecían a costa del sufrimiento de otras personas. Entonces tenemos esos 5 personajes: fariseos, escribas, saduceos, celotes y publicanos. Tenemos estos 5 personajes, queridos amigos. Bueno, entonces ellos, digamos, los fariseos y saduceos, ellos se movían en una cuestión que era como una corte suprema de justicia que se llamaba el Sanedrín. Más adelante, en el suceso que vamos a ver más adelante, cuando a Cristo lo van a juzgar, a él lo van a llevar a ese lugar llamado el Sanedrín. Y en ese lugar había tanto fariseos como saduceos, quienes eran los que juzgaban a las personas ahí en Israel. Bueno, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 1. ¿Y cómo se titula Mateo capítulo 1? Se titula Genealogía de Jesús. Entonces vamos a ver la genealogía de Jesús. Vamos, si son tan amables, entonces, como les decía, queridos amigos, vamos a ir a Mateo capítulo 1. Y ven ahí el título, Genealogía de Jesús. Bueno, pero antes vamos a ir a Lucas capítulo 3. ¿Cómo se titula Lucas capítulo 3, 23? Vamos a Lucas capítulo 3, 23. Vamos a Lucas 3, 23. Pero sí, amigos, aquí no podemos ver que Dios no hace las cosas al azar. Que Dios con todo tiene un propósito, y es un propósito eterno. Entonces Lucas 3, 23. Vamos a Lucas 3, 23. Si ven, se titula Genealogía de Jesús. Y cuando fuimos a Mateo capítulo 1, se titulaba Genealogía de Jesucristo. Claramente que ustedes ya han comprendido que Jesús es el libertador. Por ende, Jesús es Dios. Entonces recordemos lo que yo siempre les digo una y otra vez en todos los episodios de estos programas que hemos tenido, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, que es ese Cordero, tiene que morir por el pecador. Entonces la solución para el pecado, amigo, es que un inocente, que es Jesús, muera por mí y por tus pecados. Si tú no reconoces que Jesús tiene que morir por ti, créeme que vas a ir a afrontar la ira de Dios y su ira eterna. También valga la pena invitarlos a que hace poco, gracias a Dios, con la emisora Cielos Abiertos, montamos un video en YouTube, el cual es una prédica de Jonathan Edwards, y también pues yo la tengo en mi canal, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Muy bueno que se la escuchen, una cordial invitación pues para todos ustedes frente a esto. Bueno, vamos a ir a Malaquías capítulo 3 versículo 1. En Malaquías capítulo 3 versículo 1 vamos a ver una de las señales que se tenía que presentar antes que viniera el libertador. Entonces Malaquías es uno de los profetas. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Voy a leer a favor de ustedes si son tan amables. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, queridos amigos, antes de que viniera el libertador, tiene que venir un mensajero. Y vamos a ver quién es ese mensajero. Ese mensajero era un muchacho y ya un señor que se llamaba Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a Lucas si son tan amables. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y en Lucas capítulo 1 vamos a ver que hay dos mujeres que eran estériles. Y hemos visto a lo largo de toda esta historia que siempre han habido mujeres estériles.
pero que Dios siempre con ellas ha tenido un plan de traer, digamos, de usar, digamos, usar como ese medio, digamos, para que Dios pueda venir, para que pueda venir el libertador y se puedan cumplir también claramente sus promesas. Entonces vamos a ir a Lucas, por favor, capítulo 1, versículos 5 y 6. Se titula Anuncio del nacimiento de Juan. Voy a leer a favor de ustedes, voy a leer del verso 5 al 13. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Si ven, eran de las hijas de Aarón. Por eso recordemos que Aarón, ¿de qué tribu era? De la tribu de Leví. Por eso yo no digo que las 10 tribus perdidas de Israel, sino sería más bien las 9 tribus, porque si están los de la tribu de Leví, ¿sí ven? Tribu de Leví, tribu de Judá y tribu de Benjamín, que vale estudiar eso, ¿no? Vale estudiar y analizar muy bien eso. Bueno, su hija, voy a seguir en el 5 después del punto y coma. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bueno, entonces aquí se está hablando de un muchacho, de un hijo que tendría este señor Zacarías y Elizabeth, y ese niño, ese muchacho, ese hombre, se llamaría Juan. Y en Juan el Bautista vamos a ver cosas pues muy interesantes, ¿no? Entonces, a lo largo de los sucesos que hemos visto mujeres estériles, pero Dios con ellas teniendo un plan, ¿cierto? Bueno, entonces este niño, este muchacho, que se llamaba Juan el Bautista, descendía de la línea de los levitas, es decir, de donde Moisés, de Aarón. Por eso yo digo que no son las 10 tribus perdidas de Israel, sino son 9, porque, o sea, ¿qué pasa con la tribu de Leví? Hay que contarla, ¿no? Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 1, vamos a seguir leyendo, vamos a leer desde los versos 14 al 17, dice así: Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, si ven, aquí hay unas cosas interesantes. Si vemos en el verso 15, se dice que no beberían ni vino ni sidra, y que sería controlado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y desde el vientre de la madre. Entonces sería alguien especial. Y este muchacho sería quien anunciaría el camino, quien anunciaría algo similar a lo que yo les estoy diciendo, que un inocente, que es Jesús, tiene que morir por el pecador para que tengamos vida. Por eso más adelante vamos a ver que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Eso hay que entenderlo muy, muy bien. Entonces, si nosotros volvemos a Malaquías 3:1, vamos a ver que se habla de mi mensajero. Vamos nuevamente a Malaquías 3:1 y sí vale la pena nuevamente leerlo para, digamos, concadenar y, digamos, darle entendimiento a lo que estamos estudiando. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, es decir, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces Juan el Bautista, ese hijo del señor Zacarías y la señora Elizabeth, prepararía el camino de Dios, prepararía el camino de Jesús para anunciar que Él era el libertador. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, lo importante aquí, querido amigo, es que tú veas que es una promesa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vimos bastantes promesas en Isaías, en Salmos, vimos promesas mesiánicas de la venida del libertador, y cada uno de los profetas, digamos, siempre nos apuntan a Cristo. Y toda la Biblia, libro tras libro, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, en todo digamos, en todo, siempre apuntado a Cristo. La Biblia no se trata de tú tener una mejor vida, un mejor carro, una mejor casa, no. La palabra de Dios se trata que un inocente vino a morir por un pecador. ¿De qué le sirve al hombre, querido amigo, ganar el mundo si perdiere su alma? Hoy en día muchas personas, como en los tiempos de Cristo, querían que Dios les diera las cosas materiales. Pero si tu mirada está acá, en esta tierra, créeme, amigo mío, que eternamente irás y te condenarás en el lago de fuego. Bueno, vamos a ir a Lucas nuevamente y vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a leer de los versos 26 al 37. Voy a ir nuevamente a Lucas. Aquí vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 26 al 37. Dice así, y se titula Anuncio del nacimiento de Jesús. Recordemos que estos subtítulos, amigos, no son de inspiración divina, pero nos sirven para tener una idea de qué nos va a hablar el texto. Entonces voy a leerles Lucas capítulo 1 versículos 26 al 37. Dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, venían de la tribu de Judá. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ojo con el 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, si se acuerdan, la mamá de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes. Es decir que ese muchacho Juan el Bautista le llevaba 6 meses le llevaba a Jesús.
Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces aquí hay algo interesante. Recordemos Génesis capítulo 3 versículo 15, en el que se promete que una mujer tendría una simiente, es decir, que ahí se promete un nacimiento virginal. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15, nuevamente valga leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero aquí hay algo interesante. Hay dos heridas, ¿no? Una en la cabeza y otra en el calcañar. Pero antes de eso, que una mujer daría una simiente, ¿cierto? Es decir, que ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, se está hablando de un nacimiento virginal. ¿Y por qué un nacimiento virginal? Porque desafortunadamente nosotros los hombres somos los que le transmitimos el pecado ¿a quién? A nuestros hijos. Es triste, queridos amigos, pero esto es así. Nosotros somos los que le causamos dolor de cabeza, sufrimiento, tristeza a nuestros hijos porque les pasamos el pecado. Por eso aquí en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 37 se habla que habría un nacimiento virginal. Entonces aquí hay algo interesante. La pregunta es, antes de María, esta mujer Elizabeth, ¿cómo quedaría ella embarazada? ¿Cómo quedaría ella embarazada? Claramente que cuando va el ángel y le anuncia a su esposo Zacarías que ellos van a tener un hijo y que le colocarían por nombre Juan, este hombre con esta mujer van a tener una relación sexual en amor normal, y de ahí van a tener a este hijo llamado Juan. Entonces Elizabeth quedaría embarazada por un medio natural, mientras que María no quedaría embarazada por un medio natural, sino que vendría sobre ella el Espíritu Santo y ella concebiría. Es decir, ahí vemos el nacimiento virginal, la promesa del libertador. Bueno, entonces ya vimos que cuando Dios le anuncia a María que va a quedar embarazada de Jesús, que va a dar a luz a Jesús, ahí ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Es decir, que Juan el Bautista le lleva a Jesús, ¿cuánto? 6 meses. Bueno, ya nosotros vimos Lucas capítulo 27 al 37, ahora vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 28. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 28. Pero si ven lo bonito del verdadero evangelio, lo bonito del verdadero evangelio es que yo nunca te voy a decir, no, es que si tú crees en Dios, Dios te va a dar esto, lo otro y lo otro, no. Porque el verdadero evangelio es algo tan sencillo pero tan difícil de creer a la vez, que un inocente tiene que descender de los cielos a morir por un pecador. Tú tienes que creer eso con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu alma, con todo tu corazón. Eso es lo que tú tienes que creer. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a leer, si son tan amables, el versículo ya les digo 28. Vamos a leer el 28. Lucas 1:28. Y entrando el ángel el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces realmente María era una mujer que era bendita entre las mujeres, porque todos esperaban que el ángel viniera y les diera ese anuncio. Eso era una promesa que todas las jóvenes israelitas esperaban, y propiamente le tocó este privilegio a María. Bueno, entonces vamos a leer Lucas capítulo 1, 29 al 37, que ya lo habíamos leído, pero quiero que enfaticemos un poco otra vez en unas partes, o esta parte no la hemos leído. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 1,
29 al 37, dice así: Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces yo no sé si ustedes se acuerdan en los anteriores videos, cuando nosotros vimos las bendiciones que Jacob, o sea Israel, le va a dar a sus hijos. Entonces vimos que no iba a ser el hijo mayor, que se llamaba Rubén, porque desafortunadamente este muchacho pues tuvo relaciones sexuales con una de sus madrastras. No iba a ser José. El plan era que iba a ser de la tribu de Judá. Entonces se acuerdan que tendría un cetro y que reinaría para siempre. Aquí nuevamente se está repitiendo esa promesa: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos santo ser, Hijo de Dios, que eso no se dice nadie. Miren el 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, es decir, a Juan el Bautista, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces vemos que Dios va a ser muy grande. Y bueno, esta María vamos a ver que vivía en una parte que se llamaba Nazaret. Entonces el ángel se le va a aparecer en un lugar llamado Nazaret de Galilea. Entonces, ¿María de qué casa venía? ¿María de qué tribu venía? María venía nada más y nada menos de la tribu de Judá. Recordemos eso. Entonces María era hija de David. Y David, el rey David, si vemos las genealogías, si estudiamos las genealogías, qué chévere que puedan ver las genealogías detalladamente, van a ver que María venía del rey David, y el rey David claramente que venía de la tribu de Judá. Bueno, Lucas capítulo 1, 31, se dice que ella tendría un hijo y le colocaría por nombre Jesús. ¿Y si saben qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa el libertador. Jesús es el libertador. Él es. Bueno, los quiero invitar por favor a que vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 32. Entonces quiero que veamos aquí una cosa interesante. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí ven? Hijo del Altísimo, es decir, Dios Hijo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, que Él es el Hijo de Dios. Y además que es el Hijo de Dios, que Dios le iba a dar el trono de David. Pero recordemos, esto no sería inmediatamente. Tendría que pasar un proceso. Primero sufriría, como se habla en Isaías capítulos 52 y 53, y luego sería glorificado, también como se habla en estos mismos versos de Isaías capítulo 52 y 53. Bueno, entonces en Lucas capítulo 1, versículo 33, cuando dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, es decir, que Él reinaría por la eternidad y reinará por la eternidad. Así, amigo, que tienes que someterte al reino de Él. No puedes seguir tu vida como tú bien piensas. Bueno, en Lucas capítulo 1, versículo 34, quiero hacer un paralelo con Isaías 7:14. Vamos a ir a Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a Isaías capítulo 7, verso 14. Dice así, ojo con lo que dice: por tanto,
otra vez vuelvo y menciono, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, ¿qué? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dice que la Virgen, ¿qué? Concebirá. Si ven en Isaías, un libro del Antiguo Testamento, y ahora, ¿qué estamos hablando en el Nuevo Testamento? Más de 700 años, o aproximadamente 700 años, en los cuales antes se había hablado de la venida del Señor. Esto sí realmente es profecía. Si quieren realmente conocer profecía, no le crean hoy a las personas que hablan desde los púlpitos que el Señor me dijo y que me habló en revelación. No, eso no. Si realmente quieren escuchar la voz audible de Dios, lean la palabra en voz alta. Y si realmente quieren ver profecía de Dios, lean la Escritura. Ahí la encontrarán, no en ningún otro lugar. Entonces, si vemos Isaías 7:14, también digamos, lo compaginamos o hacemos una correlación con Génesis capítulo 3:15 y ahora con Lucas capítulo 1:34 y más versos que hay, podemos ver que Jesús es Dios y que Jesús ya está profetizado desde el Antiguo Testamento y que todos los versos, toda la Biblia nos habla de él, ¿cierto? Bueno, entonces Lucas capítulo 1 versículo 35, vamos a ir a Lucas capítulo 1 versículo 35. Pero amigo, yo te quiero invitar a que veas cómo Dios se nos muestra realmente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en cada uno de los sucesos. El Señor Jesús es maravilloso y es lo mejor que yo puedo tener y es lo mejor que yo le puedo transmitir a la humanidad, es lo mejor. Entonces Lucas capítulo 1 versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces lo que habíamos visto, ese paralelo entre Isaías capítulo 7:14, que la Virgen concibiría, y Lucas capítulo 1:34. Entonces Lucas capítulo 1:34 tiene una correlación, una relación directa con Isaías capítulo 7 versículo 14. Bueno, la Virgen de la profecía de Isaías, esa Virgen que se hablaba, que la Virgen profetizaría, ¿quién era? Esa Virgen nada más y nada menos era la Virgen María. Bueno, entonces en Lucas 1:35 vamos a ver que por primera vez en la historia se promete el nacimiento de nada más y nada menos que de un santo ser. ¿Y quién es el único que es un santo ser? El único que es un santo ser, nada más y nada menos que es Jesús. Yo no soy un santo ser, tú no eres un santo ser, porque tanto amigo, primeramente yo como tú, somos pecadores y necesitamos que un inocente muera por nosotros. Si a nosotros, cuando Dios nos vaya a juzgar en su reino eterno, llegamos sin representación legal, sino pensamos que por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, nos vamos a condenar, porque realmente necesitamos que un inocente muera por un pecador. Bueno, en Génesis 3:15 ya hicimos una analogía, un uso, digamos, lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Entonces la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Bueno, entonces hay algo interesante que debemos ver, que cuál es la diferencia entre la concepción de Juan el Bautista, es decir, Juan el mensajero, y Jesús. Bueno, entonces la diferencia es que la concepción de Jesús sería una concepción sobrenatural, sería algo milagroso, porque María era una virgen que concebiría, mientras que la concepción de Juan el Bautista fue una concepción que fue natural. Fue Zacarías y tuvo relaciones sexuales en amor con Elizabeth y de ahí tuvieron este hijo, mientras que Jesús no fue así. Pero los dos partos, tanto el parto, o sea el nacimiento, el dar a luz a Juan el Bautista como a Jesús, fue exactamente igual. El parto fue igual. Bueno, entonces desafortunadamente el pecado es la peor de las enfermedades. Hoy en día estamos pasando una pandemia muy terrible, que es lo del COVID-19, que es algo extremadamente grave y triste, porque
pues muchos tristemente han muerto y claramente que ahorita muchos han ido a condenación eterna. Otros por la gracia de Dios se han salvado. Y este es el asunto clave. El asunto no es que Dios te va a dar carro, casa, beca. ¿Qué le sirve a uno ahorita tener todas esas cosas si posiblemente esté muriéndose en un hospital? Hace poco veía un artículo, si no estoy mal, una persona importante del Banco Santander, de uno de los bancos más conocidos aquí en Iberoamérica. Ese señor estaba recluido en su casa y desafortunadamente ese señor murió ahogado. Tristemente por esto del COVID-19, lo que decía el artículo, ¿no? Y la hija decía que al papá de que le valía tanta plata tener tanto dinero, si con ese dinero no podía como pagar el aire. Entonces, si ven, hoy en día lo importante es ver el reino de Dios, porque donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Y espero, amigo, que tu tesoro esté en el reino de Dios, no en las cosas materiales, porque hoy en día hay muchas personas que ofrecen cosas materiales, que Dios te va a dar carro, casa, beca, pero ¿de qué te sirve tener todas esas cosas materiales si tu alma va camino al infierno? Y hay que tener cuidado con eso, amigo. Bueno, entonces desafortunadamente con Adán, todos nosotros vamos a heredar algo peor que el COVID-19, algo peor que un SIDA, algo peor que un cáncer, que cualquier enfermedad. Tenemos una enfermedad que es peor, pero no nos damos cuenta, una llamada pecado. Y el pecado desafortunadamente se transmite por Adán, por el hombre. Por eso dice en Lucas 1:35 que nacería un santo ser. Si nosotros vemos la Biblia, muchas personas a veces se engañan y piensan, no, es que los hombres de la Biblia todos eran santicos, todos eran, mejor dicho, ninguno pecaba. Pero no, señor, todos eran pecadores, todos eran malos. Pero Dios los justificaba por medio de un inocente que moría por un pecador. Nosotros solamente vamos a ver en la Biblia a alguien perfecto, y en toda la historia de la humanidad a alguien perfecto. Y ese único perfecto fue Jesús, tanto en sentimientos, tanto en razón, tanto en voluntad. En todos sus actos, en todos sus hechos, fue perfecto, amigo. Nosotros no somos perfectos. Nosotros, y primeramente yo, somos pecadores y merecemos ir eternamente al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y Jesús, tan bonito que se nombra, que lo que Él es un santo ser. Entonces mi pregunta es, ¿Juan el Bautista será pecador o no sería pecador? ¿Sería pecador o no sería pecador? Claro que sí, Juan el Bautista era pecador, porque su concepción fue una concepción natural, en que se juntó el espermatozoide con el óvulo, y de ahí nació Juan. Mientras que Jesús fue algo diferente, porque la concepción de Jesús, ¿cómo fue? Fue una concepción sobrenatural, una concepción, recordemos, amigos, virginal. ¿No les parece algo impresionante? Bueno, ya vimos que tanto Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad, o 6 meses en el tiempo, a Jesús. Bueno, vamos a leer Lucas, vamos otra vez a Lucas capítulo 1, y ahora vamos a leer de los versos 67 al 80. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Dice profecía de Zacarías, es decir, del papá de Juan el Bautista. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, es decir, el padre de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, recordemos, Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80, ya leí el 67, voy a leer el 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él,
todos nuestros días. Ojo con el verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista prepararía los caminos al Señor, y hace poco vi como un tipo de meme y me llamó la atención, que era de Juan el Bautista. No lo voy a decir literalmente, pero decía que Juan el Bautista fue uno de los mejores o el mejor seguidor de Jesús, porque ya sus discípulos no lo siguieron ya más a él, sino siguieron a Jesús, y así fue. Verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces es bonito porque se nos está hablando de Jesús, de Juan el Bautista y de Jesús, ¿no? Entonces miren el verso 69 cuando se habla de Jesús. Contextualmente, en general, la palabra de Dios siempre nos va a indicar a Jesús. En este verso se nos va a hablar tanto de Juan el Bautista como Jesús. Pero miren lo que dice el verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Es decir, que ese poderoso Salvador, ¿quién era? Nada más y nada menos, querido amigo, que Jesús. Jesús era ese Salvador. Bueno, entonces Zacarías está hablando ahí del Señor Jesús. Bueno, entonces Zacarías habla del nacimiento de Juan, y se dice que Juan sería una persona que guiaría el camino al Señor, que llevaría al pueblo al Altísimo. Entonces recordemos, queridos amigos, que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre nos va a hablar del libertador, y que nosotros hemos visto sucesos claros y entendibles de que va a venir ese libertador. Primero, recordemos, cuando Adán y Eva desafortunadamente le creyeron a Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 6, y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el versículo 7, Génesis capítulo 3, 7, ellos van a intentar solucionar las cosas a su manera. ¿Y cómo fue esto? Cosiendo delantales de hojas de higuera. Recordemos, a Dios no le gustó para nada esto. Entonces en Génesis 3:21 va a matar unos inocentes corderos, y con esas prendas los va a vestir. Recordemos también que ahí sea la promesa de Génesis 3:15, hoy la vimos varias veces, en que el libertador le pisaría la cabeza a la serpiente, pero que esta serpiente le mordería el talón. Entonces recordemos que a Dios, que Adán y Eva van a intentar solucionar el pecado a su manera. ¿Y cómo fue? Cosiendo delantales de hojas de higuera. Pero a Dios no le va a gustar lo que yo les dije: mata a los corderos y los viste con esas pieles de animales. Recordemos el suceso de Caín y Abel. Caín intentó solucionar el pecado a su manera. Entonces Caín decía: yo soy un buen tipo, el que es pecador es Abel, él sí que vaya, mate un cordero, pero yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre de familia, un buen hombre de negocios, un buen tipo en todo sentido, ¿cierto? Nosotros es curioso, y muchos pensamos que Caín, yo pensaba que Caín era una porquería, una mala persona. No, Caín era mejor que Abel. Por eso intentó solucionar las cosas a su manera. Pero recuerda, amigo, que a Dios no le agradó eso. Por eso esos frutos, que eran frutos excelentes, como dice Hebreos 11:4, a Dios no le agradaron, sino a Dios le agradó la ofrenda de Abel, y Abel porque él dio un cordero. Entonces más adelante, desafortunadamente, Caín va a matar a Abel y no va a reconocer su pecado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que reconozcamos nuestro pecado. Más adelante con el arca de Noé, recordemos que el arca tenía solamente una puerta, y esa es la única puerta, el libertador, Jesús, quien nos puede guiar y llevar a la salvación. Entonces recordemos que Dios dio 120 años,
pero desafortunadamente por la maldad del hombre se disminuyeron a 100 y Dios mandó el diluvio. Solamente se salvaron 8 personas y Noé también era una persona que realizaba sacrificio. Recordemos 3 elementos importantes para la salvación. Para que tú, querido amigo, entiendas bien qué es la salvación, tienes que entender varias cosas. Primero, que un inocente tiene que morir por un pecador y nada de lo que tú hagas te puede salvar. Y segundo, que era lo que hacía Noé, que te quería comentar. 3 elementos: fe, sacrificio y sangre. Para un verdadero sacrificio a la manera de Dios se tenían que reunir esos 3 elementos. Si no se reunían esos 3 elementos, el hombre moriría eternamente. Luego de esta cuestión, vemos que Dios va a elegir a un hombre que se va a llamar Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, le va a dar 3 promesas: que se vaya de su tierra, de su parentela, a una tierra prometida; la segunda, que le daría una descendencia; y la tercera, que le daría un libertador. Abraham le creyó a Dios. Igualmente, todos los que yo les estoy diciendo, todos los personajes van a ser pecadores. El único que no es pecador es Jesús, porque tanto primeramente yo como tú, amigo, somos pecadores y tenemos que reconocer eso, y que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. Bueno, entonces Abraham hizo algunas cosas a la manera de Dios y tuvo un hijo en su vejez, un hijo que se llamaba Isaac. Este hijo va a heredar las promesas de tierra, descendencia y libertador. Y este hijo a su vez va a tener más adelante otro hijo que se llamaba Jacob. Si nosotros vemos, hay muchas cosas que yo ahorita no les he narrado, que quiero que por favor ustedes vean en los anteriores videos, porque van a nutrirse más. Y espero en las próximas temporadas también que vayamos ampliando un poquito el panorama para ver un poco más detallitos y más cuestiones súper importantes. Bueno, tiene este hijo Jacob, y Jacob hereda las 3 promesas: tierra, descendencia y libertador. Abraham, Isaac y Jacob se conocen como los patriarcas. Entonces Jacob va a tener 12 hijos y va a tener una hija, y entre esos 12 hijos va a haber el hijo que fue el hijo escogido por Dios, que se llamó Judá. Y de ahí Dios le hace las promesas a este muchacho que vendría el pueblo de Israel. Bueno, ya nosotros lo que vimos, el suceso que Israel se va a Egipto, providencialmente por lo de José, uno de los hijos de Jacob. Quiero que por favor se vean los videos. Por el tiempo no podré seguir pues discurriendo más en este resumen, pero espero al final que hagamos un resumen muy sucinto, pero que dure 60 minutos de todo lo que hemos visto. Pero ya llegamos al punto central, el punto más importante en la vida. Recordemos, el punto más importante en la vida, querido amigo, no es con quién, digamos, que estudiarás, con quién te casarás, qué plata ganarás. No, lo más importante es entender y conocer quién es Cristo. Recordemos que eso es lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Querido amigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Por favor, tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao. Semper Reformatio.